Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Mayordomos de los últimos días. Y durante esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy interesante. Si nos estás viendo por primera vez, el tema se titula Usando y multiplicando los talentos. Estoy seguro que cuando ibas a la escuela, eso de multiplicar se nos complicaba un poco, pero hoy estamos viendo que multiplicar los talentos es mucho más fácil. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que vayamos a la palabra de Dios y recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, y allí vamos a leer el verso 23. Leemos de esta manera. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Con este pensamiento de nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Aquí me voy a arrodillar, si lo puedes hacer allá también, así hazlo. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por el don de la vida, porque nos permite despertar con bien. Hemos podido descansar y ahora queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Quede con nosotros ahora, ayúdenos a entender su palabra, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que se titula Desarrollando tus talentos en la segunda parte. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué deben entender los que creen que tienen menos talentos? Algunos pueden estar pensando así: lo que pasa es que yo no tengo talento suficiente, yo no tengo talento, o tengo menos talento que los demás, por eso no hago mucho. ¿Qué debemos entender? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios, así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en ese párrafo de la palabra de Dios, en el libro de Lucas, capítulo 19, y allí vamos a leer el verso 20 al verso 24, y leemos de esta manera. Vino otro y dijo: Señor, aquí está tu mina que guardé en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces el Señor le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que soy severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco para que al volver yo lo recibiera con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Había un hombre que le fue entregado un talento y lo guardó. Tuvo miedo y le fue dicho que el que tenía poco, que no hizo nada con el talento, le fue quitado y le fue dado al que tenía 10. No puede decir, ¿qué cosa más injusta? ¿Por qué le quitó lo poco que tenía y se lo dio al otro que tenía mucho? Bueno, que debemos entender sobre este asunto, que yo pienso que tengo poco. Si tengo poco, tengo que poner a trabajar para tener más. Muy bien, no he de quedarme, tengo poco, mejor lo voy a guardar, no sea que se me gaste. No hemos de pensar de esta manera. Vamos a ver cómo nos explica esto el espíritu de profecía, y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Instituto Juvenil, que fue escrito el 2 de marzo de 1893, y nos dice de esta manera. Muchos de los jóvenes se lamentan porque no tienen capacidad para realizar alguna obra grande y codician talentos con los que podrían hacer cosas maravillosas, pero mientras gastan su tiempo en vanos deseos, están fracasando en la vida. Muy bien, algunos decían: ojalá yo pudiera hacer aquello o aquello otro, y muchas personas están pensando que podrían hacer esto o aquello, pero no lo hacen. Muy bien, está fracasando en la vida porque no está haciendo nada. Están ambicionando aquello que no tienen, pero el que sí tienen no lo están usando. Pero el texto no termina allí, así que vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo, y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: están pasando por alto las oportunidades que podrían aprovechar para hacer obras de amor en el camino de la vida en el que tienen puestos los pies.
¿Nos damos cuenta? Muchas veces pensamos, si yo fuera esto, fuera aquello, tuviera aquello, yo haría aquella obra, esta obra, iría a tal lugar. Pero en donde estoy parado podemos nosotros hacer las cosas. Solo que necesitamos hacerlas, por supuesto. Si no las hacemos, vamos a estar añorando hacer aquello que no tenemos. Y aquello que sí tenemos, no lo haremos. ¿Nos damos cuenta? Entonces, muy interesante el saber que el que tiene poco siempre quiere más, pero no ocupa el que tiene. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que hemos de usar el que tenemos en donde quiera nos encontremos. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo evalúa el Señor el uso de nuestros talentos? Esto es, tenemos más de un talento, o tenemos uno apenas, pero ¿cómo evalúa Dios cómo usas tu talento? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en la Biblia, que se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, y allí vamos a leer el verso número 10. 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque todos debemos comparecer en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es, lo que tú hagas en el cuerpo con los talentos, hemos de darle cuenta a Dios. Ya sea que hiciste algo bueno o hiciste algo malo con el talento que Dios te dio. ¿Nos damos cuenta? Dios te puede dar una palabra de ciencia o de sabiduría. Y esa misma palabra de ciencia y sabiduría, que sería una bendición para los demás, puede convertirse en algo malo. Así que Dios va a evaluar lo que tú hiciste mientras estabas en el cuerpo. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 12. Y allí vamos a leer el verso 47 y verso 48. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará. Y al que se le confió mucho, mucho se le pedirá. ¿Nos damos cuenta de lo que dice la palabra del Señor? ¿Estamos entendiendo cómo es? Esto es, si Dios nos ha dado demasiado, nosotros nos va a pedir cuenta de todo eso. Si nos dio poco, o si nosotros entendimos la voluntad de Dios y no la hicimos, se nos azotará mucho, dice allí. Pero el que no entendió, no sabe que está mal, pero hizo cosas que son dignas de ser azotado, será azotado poco. ¿Nos damos cuenta? Si se me confía mucho, se me va a pedir cuenta de mucho. ¿Nos damos cuenta cómo es? ¿Estamos entendiendo cómo funciona esto? Dios mide de esta manera el uso de los talentos y dones que Dios te da y que Dios me da a mí. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 295 nos dice así. Cuando el Señor arregle cuentas con sus siervos, será examinado cuidadosamente el producto de cada talento. La obra hecha revela el carácter del obrero. Esto es, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se termina la obra? Se revela cuál era el carácter. Así que cada talento que se nos dio, cada cosa que se nos ha otorgado, Dios va a evaluar qué es lo que hicimos con ella. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Vamos a ver qué es lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 1 en la página 447 nos dice así. Los que habrían podido ejercer influencia para salvar a la gente si hubieran seguido el consejo de Dios, pero no cumplieron su deber a causa del egoísmo, la indolencia o porque se avergonzaban de la cruz de Cristo, no solo perderán sus propias almas, sino que tendrán sobre sí la sangre de algunos pobres pecadores. Entonces, tenemos aquí varias cosas: indolencia, avergonzarse, el no cumplir el deber. Todas estas cosas son importantes, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? La influencia que podríamos ejercer para salvar a otros, para alcanzar a otros. No hemos de pensar que estamos aquí. Nuestra influencia trasciende más. Entre más dones Dios te da, más influencia tienes, más alcance tienes. Y entre más alcance tienes, más responsable eres. Ahora, si tú dices, bueno, si voy a ser responsable más al tener más alcance, más dones, me voy a quedar con el que tengo. Es como aquel que lo envolvió en un pañuelo y lo guardó. No quiere tener más porque el Señor es severo. Y
recogía donde no había sembrado y tomaba donde no había puesto él. Nos damos cuenta, entonces tenemos que entender esta parte. Nosotros hemos de ejercer los dones que tenemos y entre más influencia tengamos, más se nos pedirá cuenta. Y si no hacemos las cosas correctas, la sangre de algunos pecadores estará sobre nuestras manos. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más todavía. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. Tendrán que rendir cuenta del bien que hubieran podido hacer si se hubieran consagrado a Dios, pero no lo hicieron debido a su infidelidad. Los que de veras han gustado la dulzura del amor redentor no descansarán hasta que todas las personas con quienes se asocian conozcan el plan de salvación. Entonces ya tenemos aquí, si nosotros nos aplicamos a lo que tenemos que hacer, si nosotros nos dedicamos al Señor como debemos dedicarnos, si nosotros hacemos las cosas como debemos hacerlo, entonces nosotros seremos vistos por el Señor o seremos evaluados por el Señor como correcto. Pero si nosotros no hacemos lo que debemos hacer porque no quisimos y otros no alcanzan a conocer el plan de la salvación porque nosotros no fuimos fieles en nuestro vivir, en nuestro proceder, en los dones que Dios nos dio, seremos responsables de ellos. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 297. Se nos hará individualmente responsables si hacemos una jota menos de lo que podríamos efectuar con nuestra capacidad. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servicio. Hemos de dar cuenta tanto de las facultades no empleadas como de las que se aprovechan. Esto es, Dios va a medir. Si yo podía hacer más pero hice menos, Dios me va a medir. ¿Nos damos cuenta? Porque Dios te ha dado esa capacidad, no para que la guardes, sino para que la uses. Así que todas las cosas que podrías desarrollar, que podrías tú y yo llegar a hacer, pero no las hacemos, son cosas que Dios nos va a pedir cuenta. No te olvides de eso. Es muy importante. A veces dices, bueno, es que yo puedo hacer esto, pero no lo estoy haciendo ahora. Estoy tomando un tiempo de descanso. No existe eso. Dios te da dones todos los días y esos dones deben ser ocupados todo el momento. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dice y vamos a ver ahora cómo está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Dios nos tiene por responsable de todo lo que llegaríamos a hacer por medio del uso debido de nuestros talentos. Seremos juzgados de acuerdo con lo que deberíamos haber hecho, pero no efectuamos por haber usado nuestras facultades para glorificar a Dios. Muy bien, esto es todo lo que tú podrías hacer, lo que podría hacer. Dios lo tiene medido, sabe qué es lo que tú y yo podemos hacer. Pero si no lo hacemos, Dios nos tiene por responsables. ¿Nos damos cuenta? Con todas las cosas que tenemos. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Aun cuando no perdemos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta del resultado de los talentos que dejamos sin usar. Habrá una pérdida eterna por todo el conocimiento y la habilidad que podríamos haber obtenido y no obtuvimos. Esto es todo lo que podríamos haber hecho. Vamos a poner que usted iba a aprender algo aquí, usando el talento que tenía. Iba a ejercer una habilidad usando el talento que tenía, pero no lo usó. Así que usted tendrá que reaprender eso en el cielo y efectuar todo eso. Entonces vamos a poder avanzar menos, porque el tiempo que emplearíamos para hacer esto lo hubiéramos empleado aquí, pero no lo hicimos. ¿Nos damos cuenta? Todo lo que nosotros podamos hacer aquí, que Dios nos otorgue, hemos de hacerlo. Muy bien, de esta manera los talentos se multiplican, de esta manera Dios también mide las cosas que nosotros estamos haciendo con las cosas que Dios nos ha dado, en este caso los talentos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, una vez más estamos ante su presencia, agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para entender estas cosas, llevarlas a la práctica, poderlas hacer según su voluntad. Quede con nosotros ahora, ayúdenos a poder ejercer los talentos que tenemos, multiplicarlos y cuando el Señor retorne, poder entregárselo con los aumentos que hayamos obtenido de ellos por su gracia. Quede con nosotros, no permita que los perdamos, pero permita que los aumentemos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.